Esta reseña me la pidieron desde que subí el book tag del maquillaje hace como 4 videos atrás, o no recuerdo exactamente cuánto, pero hasta hoy había podido acomodar todo. Ya se dieron cuenta que estuve un poco ausente o subiendo contenido a mis otras redes sociales, principalmente a Instagram, a TikTok, y como hoy empiezan pues las vacaciones de Semana Santa y corrí con la suerte de que en mi trabajo se apiadaran de mí y me dieran tiempo, pues tocó, ¿no? Hablé un poco sobre este libro en el book tag del maquillaje, que les voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de descripción para que vayan a chismear. Básicamente era un book tag hablando de libros y los pasos que sigo al momento de realizar el maquillaje que siempre o la mayoría del tiempo hago. Ahorita no lo traigo porque vacaciones, pero bueno. Yo, comandante de Auschwitz, es la autobiografía de Rudolf Höss, comandante del campo de concentración nazi más famoso de toda la historia, Auschwitz, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Básicamente, la premisa de este libro es que cuando a él lo capturan en los juicios de Nuremberg, le piden como que escriba sus memorias, su autobiografía, ¿no? Y él pues nos entrega un texto bastante interesante y bastante... En esta autobiografía Rudolf nos cuenta bastantes cosas, nos habla un poco de su crianza. Básicamente a él lo educaron en una familia muy católica, muy religiosa. De hecho, el plan de su papá era que él iba a ser sacerdote y él estaba como conforme con esto hasta que pues descubrió algunas cosas ahí de la iglesia católica que no le terminaron de cerrar y fue como, ok, creo que esto no es para mí. Total, que se va a servir en el frente en la Primera Guerra Mundial y ahí como que se da cuenta de que le encanta la guerra y le encanta como ser soldado y servir al ejército y así. Pero pues termina la guerra, vuelve con su familia y como que su papá fallece y es como el momento en el que él entraría en el seminario para prepararse para ser sacerdote, pero él se da cuenta de que realmente no es lo que quiere. Total, que rompe relaciones con muchos miembros de su familia y decide como volver a servir a la Alemania nazi. El plan original de él era pues servir como de otra manera, no era entrar a la CSS como tal, básicamente porque lo que quería era ser soldado, o sea, él quería ir a pelear a la guerra, él quería como estar en el frente de guerra y todo, pero pasan cositas, está encarcelado un tiempo. De hecho, hace un análisis bastante raro acerca de los métodos que tienen los carceleros de tratar a los prisioneros y básicamente justifica muchas de las cosas que él hizo en Auschwitz bajo este análisis y bajo esta lupa. Y yo no sé si es cinismo, si de verdad él en su cabeza pensaba que hacía un bien o si es un intento desesperado de alguien que sabe que es condenado a muerte como por no sentirse tan mal. No lo sé, pero bueno, es lo que hace. Y pues total, que termina dentro de las SS. Me llama la atención esta parte de las SS, donde dice que antes de ir a servir a los campos de concentración, básicamente les enseñan cómo tratar a los prisioneros, a las personas privadas de su libertad. Ya vi que no se dice prisioneros ni presos, es persona privada de la libertad. Y básicamente lo que les dicen es que tienes que tratarlos mal, es que no son humanos, les inculcan básicamente, les meten en la cabeza, vaya, el hecho de que ellos por estar ahí o por ser quienes son, caso judíos, testigos de Jehová, cristianos, musulmanes, homosexuales, gente que no comulgaba con las ideas del nazismo, vaya, o sea, todo la mitad de la población o más en ese entonces, les ponen en la cabeza que ellos no son seres humanos y que por ende merecen el trato que les dan, que realmente lo que ellos como guardianes están haciendo el bien de las personas privadas de la libertad. Y él realmente se cree este cuento a tal punto que al final del libro no al final, a tal punto que por ahí en la mitad del libro, cuando ya empieza a hablar más de su experiencia en Auschwitz, ya como comandante de Auschwitz, básicamente se empieza a victimizar y a decir que es que a mí me inculcaron convertir este recinto en un campo de concentración y no teníamos las cosas ni los materiales suficientes y yo no sabía cómo hacerle y por esto de mí, básicamente. Y lo que más me llama la atención es que verdaderamente él pensaba que estaba haciendo bien. O sea, tú lo ves de fuera y dices, güey, están matando gente, están tratando mal a personas que lo único que hicieron es ya sea estar en desacuerdo con el régimen político o ser de una religión diferente, una orientación sexual diferente, una condición diferente. Y él en su cabeza es como, no, es por el bien mayor. Verdaderamente son enemigos del Estado y verdaderamente tenemos que hacer algo al respecto porque nos corresponde. Y tú lo ves y es como, están matando personas.
están matando personas. ¿Cómo puedes justificar muertes de personas, de bebés, de niños, de mujeres, de hombres? Él dice que justamente el hecho de que se desvivieran a mujeres y a niños era lo que más le afectaba, pero que como tal él nunca lo hizo. O sea, como que él se justifica bajo este precepto de eran órdenes y bajo el precepto de es que yo nunca hice nada, o sea, yo nunca maté a nadie, yo nunca nunca en Auschwitz yo jamás maltraté a nadie. Pues sí, pero dabas la orden, querido, o sea, es prácticamente lo mismo. Y es que son muchas cosas para decir. Al final del libro de la autobiografía, él nos cuenta detalladamente cómo se llegó a la conclusión de que tenía que eliminarse. Es que estoy tratando de ser lo más... No es que me parezca un tema superficial, ni un libro frío, ni que esto lo tome a la ligera, vaya, pero si digo las palabras, quiero decir, el YouTube me quita este video. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que tenían que hacer algo al respecto? Vaya, perdón, suena horrible, ya lo sé, con los judíos principalmente. Y básicamente lo que él dice es que pues le llegó la orden de Berlín y él tenía que hacer algo. Y en su cabeza... antes, recordemos que personas con fusilamientos, con así, o sea, como tal, ejecuciones sumarias, y él decía, no, es que esto, pobrecitos los que lo hacen, porque pues es muy cansado mentalmente para ellos. Sí, para ellos, no para las personas que vivían con miedo a morir todos los días. Sí, no... Me está costando mucho grabar este video. Y básicamente él como que ideó lo que hoy en día sabemos que fue uno de los métodos de más famosos y más horribles y más crueles y más atroces de la historia de la humanidad, vaya, que son las cámaras de gas, porque pues necesitaban agilizar el proceso y hacerlo menos doloroso para los guardias y para los verdugos de las víctimas. What the fuck? Sí, entre varios datos muy interesantes. Él obviamente dice que no fueron 6 millones en Auschwitz, que no fueron las personas que se dice en Auschwitz, vaya, que pues ellos no mataban gente, que, o sea, que sí, pero que no tanta como la gente dice. Y básicamente termina su monólogo con ahorita me arrepiento de esto, creo que no fue la forma de acabar con este problema del Estado. Y pues yo solo seguía órdenes de mis superiores y terminé victimizándose de me siento muy mal, me tratan muy mal aquí en Nuremberg y no le temo la muerte, pero pues hay mi familia y mis hijos y es como, güey, la familia de las personas a las que tú mandaste a la cámara de gas. ¿Qué pasa con esa familia? ¿No importa? Al parecer no importa, ¿ok? En su cabeza. Y al final de esta autobiografía tenemos ya un análisis muy detallado, ya, o sea, él contando explícitamente, pues esta cosa que ya les conté de las cámaras de gas, más o menos el número de personas que perdieron su vida ahí, más o menos el número de personas internadas en el campo. Otro dato interesante que contó es que pues él básicamente le encargaron como habilitar Auschwitz para que fuera un campo de concentración, y aquí es donde se victimizaba bastante porque él decía que el terreno no era apto, que le mandaban muy poca gente, que obviamente moría gente porque pues eran muchas personas, estaban ahí privadas de la libertad y pues él no podía resolver todo. Y me parece impresionante, que yo entiendo que igual es la época y entiendo que a los soldados en ese momento, y no sé si ahorita, no lo sé, los educaban de una manera en la que ellos verdaderamente creían que la causa que estaban defendiendo era la correcta y que pues ellos estaban haciendo un bien a su país y un servicio. Y puedo llegar a entender eso, puedo llegar a entender la parte donde él dice es que a mí me educaron así y yo nunca cuestioné órdenes de nadie, será que, pero en mí, o sea, yo que lo veo de fuera y que sé muchas cosas al respecto de este tema y que he visto testimonios de personas que han sobrevivido, he leído muchísimo del tema, yo solo veo a personas inocentes siendo privadas de su libertad y muchas ocasiones de su vida por algo que este señor en su lógica juraba y perjuraba que estaba bien. O sea, puedo entender, de verdad, puedo entender el precepto de que a los soldados se los educa a pensar así, pero eso no quiere decir que sea correcto, ni que todas las cosas que los obligan o que los ordenan a hacer sean correctas. O sea, creo que una cosa es decir, yo solo sigo órdenes
Y otra cosa es querer lavarte las manos de lo que fue uno de los genocidios más grandes de la historia y que hasta hoy en día es recordado. La verdad es que este libro se los recomiendo bastante si quieren como adentrarse un poquito más en temas Segunda Guerra Mundial, en temas Alemania nazi, si quieren descubrir un poquito más de cómo funcionaba, cómo se creó este sistema de muerte, cómo idearon los campos de concentración, la vida en los campos de concentración como tal, viéndola desde el punto de vista del otro lado. Siento que yo lo que había leído bastante antes, eran libros obviamente de sobrevivientes, personas inocentes que fueron privadas de su libertad. Incluso leí algunos libros ahí de psicólogos que comparten como sus experiencias en los campos y cómo pudieron adaptar estas a su terapia y todo. Nunca me ha tocado leer un libro desde la otra perspectiva y es un ejercicio muy interesante. Obviamente no estoy de acuerdo con nada de lo que él dice, pero es un libro bastante interesante si les interesa, si les gusta la historia, de verdad se los recomiendo. No es la mejor escritura del mundo porque pues el tipo no daba para eso. De hecho el prólogo me da mucha risa, que el que escribe el prólogo sí dice así como, oigan, no era la persona más literata de la historia, pero básicamente es una mirada diferente a uno de los sucesos más horribles de la historia de la humanidad. Y se los recomiendo mucho si les interesan estos temas históricos. Y como mensaje final, obviamente no estoy de acuerdo con nada de esto, simplemente como les traje algunos datos y algunas cosas que me parecieron más interesantes, pero sigo diciendo nunca más. Y pues este fue el video de la semana, un poco corto, pero espero que les haya gustado y que les hayan dado ganas de leer el libro. Creo que me gustó, sí, me gustó. Me gustó porque soy muy curiosa. Soy una persona muy curiosa, me gusta saber muchas cosas y leer muchas cosas históricas, me gusta la historia. Sin embargo, creo que la lógica que este señor tiene en su cabeza, tenía, sí. Revísese, ocupaba ahí algo psiquiátrico, porque no fue el único. De hecho, muchos nazis en sus juicios de Nuremberg, sí, hay un documental en YouTube aquí mismo que se llama Los juicios de Nuremberg. Ellos realmente pensaban que le están haciendo un bien a la humanidad, y yo entiendo este punto de que los soldados los educan así, pero están matando gente inocente, que enemigos del Estado y lo que tú quieras. Pero sí es sorprendente cómo estas personas realmente pensaban que estaban haciendo un bien, porque ni siquiera intenta justificarse. Él en el libro ni siquiera intenta justificarse y decir, ay, pues no sabía lo que hacía, ay, perdón, y no sé qué. No, él realmente en su cabeza piensa que estaba haciendo un bien, y se hace la víctima muchas veces de, no, es que no me dieron los recursos adecuados para comandar, para dirigir Auschwitz, no, es que los guardias eran los que los trataban mal, yo no. Y es como, tú das las órdenes aquí, güey. No, o sea, es impresionante. Pero sí, este fue el video de la semana. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale me gusta. Si quieres que hable de algún otro libro de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, todo esto, déjamelo aquí abajo. Probablemente ya lo haya leído, y si no, lo leo y con gusto les hago la reseña. Y no se olviden que pueden seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram como NaniDream98, en TikTok como NaniDream11. Subo mucho más contenido a TikTok porque es un formato mucho más corto y pues es más fácil como de grabar y de editar y así, entonces vayan a chismear por allá. Y en Twitter o X, básicamente ahí comparto pensamientos profundos, frases, cosas de inseparables, el libro que estoy escribiendo yo, como Nani-Dream, y aquí un video cada semana. Y nada, bye.